La lecturita de hoy, ciencia y espiritualidad. Cuando hablamos de espiritualidad, vamos a hablar de espiritualidad laica. No metemos religión. Hablamos de sentimientos, de creencias profundas, intuición, paz, propósito de vida. ¿Ok? ¿Sí? Si sale la palabra Dios, cada uno la coloca en su rubro. Pues la vida, el amor, ¿sí? Con lo que se sienta cómodo. La espiritualidad y la ciencia son dos opuestos de la misma naturaleza, pero en diferente grado. Es como el día y la noche. Hay diferentes grados, hay más iluminación o ausencia de iluminación. Solo es un cambio de grado, pero en esencia es lo mismo. Lo mismo que la espiritualidad y lo mismo que la ciencia. Porque todos tratan de explicar el origen de las cosas, tanto la ciencia como la espiritualidad. Y también trata de explicar cómo funciona nuestro mundo. Unos usan el método científico, ensayo-error, ensayo-error, ensayo sí, ensayo sí. Otros usan el método espiritual, la intuición, lo que se siente, lo que se ve. Pero curiosamente, ambos están llegando a la misma conclusión. Escuchad atentamente estas afirmaciones que os voy a dar. El azar no existe. Dios no juega a los dados. Yo quiero conocer los pensamientos de Dios, el resto son detalles. La única cosa realmente valiosa es la intuición. Hay dos formas de ver la vida. Una es creer que no existen los milagros y la otra es creer que todo es un milagro. Y os voy a lanzar una pregunta. ¿De quién creéis que son estas afirmaciones? ¿De un científico o de un religioso? ¿Qué me diríais? De un religioso. Suena de un religioso, ¿verdad que sí? Ok. Pues estas frases pertenecen a uno de los científicos más brillantes de la historia, Albert Einstein. Esa persona empezó su carrera como físico y acabó su carrera como metafísico, estudiando lo que no se ve. Si estudias la vida de esta persona, de Albert Einstein, te darás cuenta por sus escritos que en sus últimos años hablaba de Dios, de la magia, de la incertidumbre. Había pasado de un extremo al otro, de un polo al otro. No es extraño ver a personas que se entusiasman muchísimo por algo, ponen su alma, sus energías y todas sus ganas, y finalmente con el tiempo ves que esa persona está haciendo todo lo contrario. ¿Os ha pasado alguna vez? Yo Ya. tengo el ejemplo de una persona que empezó a ser vegana y no a la carne, y era una polaridad extrema durante un tiempo y luego pasó a lo otro. Volvió a comer, ¿no? Todo como un cambio muy brusco. ¿De qué depende entonces nuestra polaridad respecto a los acontecimientos diarios? Tiene que ver con la creencia que hemos estado trabajando de estar en armonía perfecto con uno mismo esto. Ante cada situación que vivimos, adquirimos información a través de nuestros sentidos. ¿Ok? Luego nuestro cerebro lo procesa, lo piensa y luego lo etiqueta mediante las palabras, mediante lo que hablamos, el lenguaje. Entonces ese lenguaje, esas palabras o ese mensaje nos va provocando emociones, o bien de miedo o bien de amor. Y a las emociones de miedo las vamos a llamar todas las emociones negativas. También tiene que ver con el temor, la preocupación, la duda, estar irritados, la rabia, el dolor, todo lo que sea negativo lo vamos a poner en el ámbito del miedo, en ese polo, ¿vale? Y todo lo que sea positivo lo vamos a poner en el polo en el que nos hace sentir bien. Emociones que son positivas, amor, armonía, felicidad, pasión, alegría, paz, tranquilidad, sosiego. ¿Sí? Vamos a polarizar amor, miedo. Ahora bien, entonces, ¿por qué ante una situación aparece a veces una emoción y a veces otra? ¿Por qué yo no puedo controlarla? ¿Qué está pasando, no? Los procesos mentales y emocionales pasan muy rápido, en cuestión de pocos segundos. Tú ya tienes una respuesta circulando por tu sistema nervioso que ha enviado el cerebro.
el cual recibió una señal, ha recibido un estímulo, algo ha recibido de fuera. Pero el corazón nos va a indicar si nos acercamos al amor o nos alejamos del amor o vamos al miedo. Es decir, nuestro sistema nervioso activa un estado de supervivencia si esto me causa miedo o malestar, o un estado de crecimiento si esto que está sucediendo me provoca amor, me provoca bienestar. Entonces vamos a poner un par de ejemplos. Imaginaros que se nos acerca una persona y nos habla de un nuevo negocio. Empiezo a hablar con esa persona y mi cerebro escucha. Mi cerebro, no mis oídos, mi cerebro escucha. Procesa esa información e inmediatamente aparece una emoción. Si lo que está diciendo esa persona me gusta, yo siento bienestar. Y si no me gusta, siento miedo. Siento que se me está invadiendo y me quiero ir de ahí. No quiero estar ahí. Otro ejemplo. Imaginaos que va andando una persona que nos gusta mucho, ¿no? Y llevamos días que estamos pensando en ella. Y en ese momento se nos acerca y nos viene a hablar. Es algo que nos gusta, es un estímulo que nos gusta. Pero no sabemos por qué motivo, en lugar de sentirme bien, me asusto. No lo puedo controlar y no puedo hablar, no me salen las palabras. Y con brusquedad digo, bueno, perdona, tengo prisa, Dios, me voy. Y me voy. ¿Ok? ¿Por qué hemos reaccionado así ante estas dos situaciones? Lo que ha ocurrido en esta última situación es que hemos polarizado en negativo. ¿Y por qué? La respuesta está en nuestras creencias, en nuestros programas internos. Las creencias son las que le dan un significado a aquello que nosotros percibimos a través de los sentidos. Toda la información del exterior no tiene ningún sentido, excepto cuando nosotros le damos un sentido. Como ya sabéis, las creencias son nuestros condicionamientos. Es decir, que no actuamos como actuamos porque creemos que debemos actuar así de manera consciente, sino porque inconscientemente estamos condicionados para actuar así sin plantearlo. Esa respuesta ha sido un reflejo. No la hemos procesado de manera consciente, sino que literalmente se ha disparado. La cuestión en todo esto es que el amor nos va a llevar a la acción y al crecimiento, mientras que el miedo nos va a llevar al pánico y a la paralización. Una vez más, el cristal con el que vemos el mundo, nuestras creencias, van a determinar el significado que le damos a lo que nos está pasando. Entonces, ¿cuál es la clave aquí? Que nosotros aprendamos a crear un nuevo significado que nos capacite, que nos eleve, que nos potencie. Según el Dr. Lipton, son nuestros propios autoconceptos los que controlan nuestra biología. Nuestros condicionamientos pasados reflejan una conducta y reflejan un tipo de pensamiento de manera automática. Estos autoconceptos pueden ser ciertos o pueden ser falsos. No importa eso. Tus propias creencias están controlando eso. Tus creencias están controlando lo que piensas. Cualquier cosa que nos pase en la vida no tiene ningún significado por sí mismo. Son nuestros pensamientos, nuestra subjetividad, lo que determina si aquello que ha pasado ha sido bueno o ha sido malo para nosotros. Nuestras creencias etiquetan la realidad otorgándole un significado concreto. Como decía Albert Einstein, tú puedes vivir de dos maneras. Como si todo lo que estás viviendo es un milagro, o como si nada fuese un milagro. Para algunas personas, por ejemplo, la lluvia es vida, porque llevan meses sin llover, debido a la sequía. Y para otras personas la lluvia es un infierno, porque les impide irse de vacaciones al lugar que habían planeado. Pero la lluvia es lo mismo siempre, lluvia, nada más. Nosotros le damos ese significado específico dependiendo de la situación en la que me encuentre. Así pues, si la lluvia puede ser una bendición o un milagro, también pasa lo mismo con el resto de situaciones en nuestra vida. Se trata de que nosotros tenemos el poder de elegir el significado que nos ayude a estar más felices. O por lo contrario, podemos elegir ser una víctima y darle el significado que te haga sentir muy mal. El agua también tiene esas dos polaridades. Por un lado, pudre todo aquello con lo que entra en contacto mucho tiempo, cuando está estancada. Pero al mismo tiempo es responsable de la vida.
Y el Sol también tiene esa polaridad, tiene esas dos vertientes, porque nos da vida, nos da vitaminas, pero también produce sequía y fuegos. Una de las claves en nuestra vida es que aprendamos a darle un significado potenciador a las circunstancias que vemos suceder en nuestras vidas. Pensemos que es nuestro propio concepto del mundo lo que nos hace sentir de una determinada manera. Imaginaros que nos vamos a África de viaje. Estaría genial, ¿no? Nos vamos todos a África y nos juntamos con las tribus. A nosotros no nos van a afectar las creencias que ellos tengan, para nada. Para nada. De hecho, nos van a causar hasta risa. Pero para ellos, la misma cosa les puede hacer palidecer de miedo. Así que polariza tus emociones negativas. Chicos, aprendamos a polarizar nuestras emociones negativas. Y un truco es, vamos a pensar en lo peor que nos podría suceder cuando nos encontremos en el polo negativo. ¿Qué es lo peor que me podría suceder si hago esto o si hago lo otro? Que me muera, que me quede sin dinero, ¿vale? Y después de hacer ese pensamiento, vamos a dar gracias al universo, a Dios, a la energía, a la vida, a lo que queráis, por lo bien que estamos ahora. Y hasta aquí la lecturita de hoy.